Amada familia del Eterno, bendiciones ricas y abundantes. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López en este tiempo de Shabbat. Qué tiempo tan precioso de Shabbat Shalom, de reposo y paz para cada uno de nosotros en nuestros hogares, familias y descendencias. Bendito sea el Eterno por cada una de sus vidas. Radio escuchas de Radio Shalom. También aprovechando para saludar a nuestros amados mentores, nuestro amado Morealo, nuestra amada Araceli de Morales, al igual que al cuerpo de Morín, estudiantes de raíces hebreas aquí en las preciosas Kehilot de Yehoshua. Extendiendo una invitación a cada uno de ustedes a las asambleas Alfa y Omega, y también a la página del Yo Soy, en donde encontraremos material totalmente gratis en la gracia del Eterno, para crecer en esa gracia que el Eterno tiene para con nuestra identidad eterna, mis amados Ajim Behayot. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Oremos juntos en este tiempo de Yom Shabbat, de este tiempo de reposo y paz en el Eterno. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias, precioso Padre Celestial, por cada una de nuestras vidas. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, precioso Rey. Gracias porque nos quieres enseñar cada vez más con tu preciosa Torah. Sé tú, precioso Dios, con tu pincel, con tu preciosa mano, escribiendo tu preciosa ley, tu preciosa Torah en nuestros corazones, para que sea así atesorada en los hogares, familias y descendencias de cada uno de los sacerdotes y de cada una de las mujeres virtuosas que están escuchando esta porción. Gracias, precioso Elohim, por la vida que nos das, esa nueva vida que ha sido llevada a la eternidad vivida aquí en este presente, gracias a la presencia de Yeshua en nuestro corazón y en nuestro ser, por su enseñanza y por su precioso Ruach que está con nosotros siempre, constantemente. Gracias, precioso Abba Kadosh. Habla a las mentes y corazones en esta hora, Rey, en tu autoridad y en tu amor, precioso Yeshua. Amén y amén. Bueno, mi amada familia, qué hermoso es seguir abordando en esto que hemos estado hablando en todos estos tiempos. Estamos hablando de Joseph, de Jacob y también de los hermanos de Joseph, y todo esto es Israel. Entonces, algo muy importante, ya habíamos quedado en algo especial la semana pasada, mis amados Ajim Behayot, y es que estaban reunidos ya esta hermosa familia numerosa, ¿no? La cual es pues el pueblo de Israel, ¿sí? Es importante entender que somos Israel, mis amados Ajim Behayot, y cada uno de nosotros hacemos parte de una de estas tribus. Importante entrar en esa intimidad, en esa comunión con el Eterno, para que sea revelada nuestra identidad eterna por medio de esta simiente o por medio de esta relación con cada una de las tribus de Israel. Y así mismo saber de qué tribu somos de acuerdo a lo que el Eterno ponga en nuestro corazón, ¿sí? En ese tiempo de intimidad. Recordemos que somos injertados a Israel y a las promesas abránicas por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, algo muy importante, mis amados Ajim Behayot. Entenderemos por esta parashat, mis amados Ajim Behayot, llamada y llamó Jacob, ¿sí? La cual en hebreo es Vayikra Jacob, enfocados en Génesis 49:1 a Génesis 50:26. También se puede abordar Isaías 43:2, el Tejilín 44 y Yohanan, Juan 19:39, 20:09 y 21:12 al 19. ¿Sí? Entendemos, de acuerdo a lo que tomé yo en Bereshit, en Génesis 49 al 50, que Jehová es el Dios que bendice y confronta nuestras generaciones. Es importante entenderlo de acuerdo a lo que nos enseña la bendita Torah en este pasaje de Génesis 49. Y vemos que es la bendición de los hijos de Jacob, ¿sí? Y estos son unas bendiciones secretas, lo que le sucederá a esos hijos de Jacob en los últimos días, ¿sí? Jacob, en lo que es su último y más significativo acto como patriarca y como heredero de Abraham y de Isaac, bendijo uno por uno a sus hijos. Os declaré lo que ha de aconteceros en los días venideros, dijo Jacob. Algunos de ellos no son tan bendecidos, ya que son profecías sobre lo que Jehová va a hacer con cada una de estas tribus en el futuro, ¿sí? Y así, en ese orden de ideas, encontramos que esta es la primera profecía, mis amados Ajim Behayot. Conscientemente hablaba por el hombre en la Torah este tipo de profecía, que es la primera.
Había muchas profecías anunciadas por Jehová, como la promesa del triunfo de la simiente de la mujer en Bereshit 3:15, como lo estuvimos viendo, y otras profecías veladas por los hombres. Pero esta es la primera profecía conocida en la Torá, mis amados Ahim Bejayot. Las tradiciones judías de nuestros hermanos de Yehudá dicen que como Jacob estaba a punto de bendecir a sus hijos, estaba dispuesto a decirles el gran secreto sobre el fin del tiempo. Pero en ese momento la gloria de Jehová lo visitó y se fue rápido, llevándose todo el conocimiento del gran misterio. Por lo tanto, no pudo decirles de nuevo esta situación o esta revelación. Consideramos esto como una referencia de la Torá muy interesante. Importante entenderlo. Al empezar la bendición, Jacob se dio cuenta de que era a la vez Jacob e Israel, ¿sí? Y sus hijos son hijos de cada uno, de Jacob y de Israel, la misma persona, pero estamos hablando desde una identidad física, como fue Jacob, y la identidad que le dio el Eterno, que fue Israel, esa identidad eterna. Así como yo les explicaba a ustedes en una de mis porciones, yo soy Mauricio Leandro López Ángel, nombre que me pusieron mis padres terrenales, el que ocupa esta esfera física, pero en la esfera Ibrín, en la esfera espiritual, soy Baruch Ben Abraham, artesano del reino, siervo del Eterno para toda su novia, todos ustedes, mis amados Ahim Bejayot. Lo mismo pasa en esta correlación de Jacob y de lo que fue y lo que es Israel como tal, ¿sí? Importante. Bien. Entonces, este fue un momento de madurez espiritual, en el que se dio cuenta Jacob de cómo Dios lo transformó en Israel y de cómo tenía que luchar contra Jacob, ¿sí? La identidad eterna, espiritual, lucha contra la identidad carnal que ha sido infundida, ha sido engañada, ha sido enseñada de una forma errónea, de acuerdo a las costumbres, culturas y tradiciones. Aparte de eso, la religiosidad y otras cosas más. Pero bueno, importante entenderlo. Entonces tenía que luchar contra Jacob. Entonces viene esta bendición hacia Rubén, que es el primer hijo. Y no se destaca como el primogénito de la familia, ya que Rubén tenía un derecho legalmente, ¿sí?, a la herencia de los primogénitos. Pero era el primero en dignidad, pero lo perdió por orgullo y por inmoralidad. Sí, porque como lo aprendimos en la Torá, dice la Torá que te embeleciste al subir a mi lecho. La inmoralidad de Rubén con Bila, la concubina de su padre, la cual era la madre de sus hermanos Dan y Neftalí, se registra en Bereshit 35:22. Impetuoso como las aguas, ya que no serás el primero, dice Jacob. Debido a la inestabilidad de Rubén, el derecho de primogenitura termina siendo dividido. Por lo general, el primogénito era el líder espiritual y social del clan, pero los derechos de la bendición, el sacerdocio y la autoridad se dividieron entre los hijos de Israel, en lugar de ser centralizados en uno solo, mis amados Ahim Bejayot. A pesar de que vemos muchas veces la gran sabiduría de Jehová en descentralizar la autoridad entre los hijos de Israel, Rubén pagó un alto precio por su inestabilidad, más que todo lo que pasó con los demás. Jehová hace esto para buscar un carácter estable en aquellos que lideran a su pueblo, mis amados Ahim Bejayot. Importante, el carácter. Así que Jacob le dice, ya no serás el primero. La tribu de Rubén nunca lo hizo sobresalir. Ningún profeta, juez o rey vino de la tribu de Rubén. Rubén es un gran ejemplo de cómo el primero puede ser el último, mis amados Ahim Bejayot. Y esto lo vemos corroborado en el Brit Hadashah en Mateo 19:30, mis amados Ahim Bejayot. Un hombre puede tener grandes oportunidades, mis amados Ahim Bejayot, y aún perderlas. Las pasiones incontroladas pueden convertir en muy pequeño a quien de otra manera hubiera sido muy grande. Es algo muy importante, mis amados Ahim Bejayot. Continuamos con estas bendiciones. Ahora vienen a ser bendecidos Simeón y Leví, ¿sí? Y dice Jacob, yo los esparciré en Israel. El segundo hijo de Simeón y el tercer hijo de Leví reciben la misma bendición.
por la misma maldad que tuvieron. Fueron instrumentos de crueldad cuando acabaron con todos los hombres en Siquem en represalia por la violación de su hermana Dina. Esto lo vemos en Bereshit 34, 25, 29, como lo estuvimos estudiando. Jacob probablemente por debilidad no hizo nada en ese tiempo, excepto que mostró una pequeña y egocéntrica queja, como lo encontramos en Bereshit 34:30. Sin embargo, él y el Señor, nuestro amado Elohim, recuerdan ese evento. Los pecados de nuestro pasado, mis amados Agim Bejayot, pueden volver y nos van a acechar. Incluso cuando se perdonan, pueden ocasionar consecuencias que debemos enfrentar para toda la vida, mis amados Agim Bejayot. Es importante por eso vivir en el arrepentimiento genuino. Y determinarás una cosa y te será firme, así como nos lo enseña el libro de Job, en el capítulo 25. Pero bueno, de determinación, de decisión, aleluya, y firmeza en la roca, que es Yeshua HaMashiach. Así que Jacob dice que maldito sea su furor, que fue fiero. El verdadero problema de Simeón y Leví era su ira, porque en su furor mataron hombres. Su ira era pecado porque se basaba en la voluntad propia y sobre todo en su temeridad ellos desajerretaron toros, nos dice la Torá. La Torá habla de una ira santa, mis amados Agim Bejayot. Airaos, pero no pequéis, como lo entendemos en Efesios 4:26. Y una ira impía, ¿sí? En donde nos lo enseña Efesios 4:31, que nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira, ¿sí? Así que la ira que lleva a ese enojo y amargura, eso ya es un pecado, ¿sí? Entonces es importante refrenarse. Bendito. Y a menudo la diferencia entre una ira santa, justa y una ira impía es la voluntad propia del siervo o la persona o el creyente, ¿sí? Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. La profecía de la división y la dispersión resultó ser una maldición para Simeón. La tribu de Simeón fue numéricamente la más débil de las 12 tribus. Lo podemos corroborar en Números 26:14, como lo estaremos estudiando próximamente. Y compartió una parcela en tierra de Yehudá, como lo podemos ver, en tierra de Judá, perdón. Como lo podemos ver en Josué 19:1. Perdón. De hecho, la tribu de Simeón se hizo pequeña durante la peregrinación en el desierto. Cuando empezaron a salir de Egipto, era la tercera tribu más grande, como lo podemos ver en Números 1:23. Pero unos 35 años más tarde, en el segundo censo del desierto de Israel, el 63% de la tribu había muerto y se convirtió en la tribu más pequeña. Lo encontraremos en Números 26:14. Así que yo los esparciré, dice Jacob. La profecía de la división y la dispersión se convirtió en una bendición para Leví debido a la fidelidad de este pueblo durante la rebelión del becerro de oro, como lo estaremos viendo en Éxodo 32, 26 al 28. Fueron dispersados como una bendición en toda la nación de Israel. No recibieron ninguna gran extensión de tierra porque el Señor es su herencia, no la tierra, mis amados Agim Bejayot. Y lo hemos corroborado en Josué 13:33 y también en el Brit Hadashah, porque de nada le vale al hombre ganar las riquezas del mundo, ¿sí? Lo importante es el reino, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Algo tremendo. Bien, así pues, tanto Simeón como Leví fueron dispersados, pero uno como una maldición y el otro como una bendición. Feliz es el hombre que, aunque comienza con una sombra oscura que descansa sobre él, vive de tal modo que convierte incluso esa sombra en luz de sol brillante. Leví ganó una bendición de las manos de Moshe, una de las bendiciones más ricas que las que obtuvieron cualquiera de las otras tribus, mis amados Agim Bejayot. Bendita esa luz del Eterno que resplandezca en ustedes en esta hora, por siempre y para siempre, en Yeshua HaMashiach, aleluya. Así que entendamos que, mis amados Agim Bejayot, se aligera la carrera para acercarse al que controla la vara, ¿sí?
cuando sufrimos a causa de nuestro pecado, mis amados Ajim Bejayot, debemos acercarnos a Jehová y anticipar que en su misericordia vuelva el sufrimiento en una bendición. Aleluya. Bendito Kadosh Baruj Hu. Ahora vamos a entender la bendición de Judá, o de Yehudá. No será quitado el cetro de Judá. El carácter de Judá, ¿sí?, no era completamente ejemplar. Sugirió sacar ventaja para deshacerse de Joseph, como lo vimos en Bereshit 37:26. No trató fielmente a su nuera Tamar, como lo vimos en Génesis 38:26. Y tuvo relaciones sexuales con ella como una prostituta. Lo vimos en Génesis 38:18. Pero mostró un cambio cuando intercedió y se ofreció a sí mismo como un sustituto de Benjamín, como lo estuvimos estudiando en Génesis 44, en Bereshit 44. En general, esta bendición es un ejemplo de las riquezas de la gracia de Dios en nuestras vidas. Bendito Kadosh Baruj Hu. En una manera poderosa, esta profecía sobre Judá es una descripción del mayor descendiente de Judá, que es Yeshua HaMashiach. El patriarca moribundo estaba hablando de su propio hijo Judá, pero mientras hablaba de Judá tenía su mirada en el Señor Yeshua, quien salió de la tribu de Yehudá. Por tanto, cada cosa que él diga de Judá se refiere a nuestro mayor Judá, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Aleluya. Así pues, Judá, te alabarán tus hermanos, cachorro de león. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies. A él se congregarán los pueblos. Esto se refiere a la posición dominante de Judá que él tendrá entre sus hermanos. El heredero en el aspecto del liderazgo, la herencia del primogénito, es esta. Y esta posición de liderazgo entre los hermanos significa que los eventuales reyes de Israel vendrían a Judá y que el Mashiach, Yeshua, el líder definitivo de Jehová, vendría de la tribu de Yehudá. Aleluya. En Apocalipsis 5:5, Yeshua es llamado el león de la tribu de Yehudá. Aleluya. Bendito león. Así pues, el primogénito normalmente tenía dos derechos. En primer lugar, se convertía en el líder de la familia, en el nuevo patriarca, y en segundo lugar tenía derecho a una doble porción de la herencia, recibiendo 2 veces más que cualquiera de los otros hermanos. Así que pues vemos en la Torá que dice que hasta que llegue Silo, esto es muy importante. La profecía de liderazgo tardó unos 640 años en cumplirse, en parte con el reinado de David, primero de los reyes de la dinastía de Yehudá, el cual fue él, y tardó unos 1600 años en cumplirse completamente. Yeshua es conocido como Silo, nombre que significa el hombre cuyo derecho es. En la antigüedad, con este título se entiende que se hablaba del Mashiach, de nuestro Yeshua, Salvador y Rey. Aleluya. Desde David hasta Herodes, un príncipe de Yehudá fue jefe de Israel, incluso Daniel en cautiverio. La promesa era que Israel mantendría ese cetro hasta que viniera Silo. Incluso durante el periodo que Israel estuvo bajo ambos extranjeros, ¿sí? Extranjeros que estaban ahí encima de ellos, en dominio. Y tenía un derecho limitado a la autonomía hasta el año 7 después de Yeshua, ¿sí? Luego, bajo Herodes y los romanos, su derecho a la pena de muerte, un elemento pequeño, pero restante de su autogobierno, les fue arrebatado. Aleluya. ¿Sí? Algo tremendo. Reseñas importantes que nos ayudan a entender muchas cosas más. Y en ese momento los rabinos consideraban a la escritura sin cumplirse algo terrible. Al parecer, el último vestigio del cetro de Yehudá había pasado y no veían al Mashiach. Rabinos caminaban por las calles de Jerusalén diciendo: ay de nosotros, el cetro ha sido quitado de Yehudá y Silo no ha venido. Pero la palabra de Jehová se cumpliría. Y por eso fue que a los suyos vino y no le recibieron. No tuvieron ese discernimiento o esa visión de poder
estar en ese mover de redención. Pero bueno, todo es un plan divino. Bendito. Ciertamente Yeshua estaba vivo, entonces tal vez este era el tiempo en que tenía 12 años y discutió la palabra de Jehová en el templo con los sabios de su época. Quizás los impresionó su conocimiento de este mismo problema realmente, ¿sí? Tremendo. Bien, atando a la vid de su pollino, o atado a la vid su pollino. Esta bendición también contiene una descripción de la abundancia material de Judá, la cual dice que la vid es la vid elegida. La tierra de Judá se convirtió en un gran país vinícola. Es importante esto. Bendito. Pasemos ahora a la bendición de Zabulón. Será puerto para las naves. Jacob ahora omitió el orden de nacimiento y movió al 10º y al 9º hijo de nacimiento, pero mantuvo su enfoque en los hijos nacidos de Lea. La tribu de Zabulón se destacó por su fidelidad a David. Suministró más cantidad de soldados para el ejército de David que cualquier otra tribu. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Esto nos lo enseña Primera de Crónicas 12:33. Importantísimo, ¿sí? Importantísimo porque somos soldados del Eterno, centinelas, y también importante entender el doblez de corazón que puede haber en cualquiera de nosotros. Santo, Kadosh, Barujú, cuidado con ello. Bien, así que la bendición dice que será puerto para las naves. La tribu de Zabulón parece haberse asentado en el pedazo de tierra situado entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Habitará en puertos de mar, puede ser traducido como mirando hacia el mar. Zabulón se veía del mar tanto desde el oeste como el oeste. Pasamos a la bendición de Isaacar, asno fuerte. Isaacar, una gran tribu, tercero en tamaño de acuerdo a las cifras del censo de Números 26. Y sirvió como esclavo, como un esclavo, nos enseña la Torá. Debido a su tamaño y abundancia, a menudo eran objeto de opresión por ejércitos extranjeros que los ponían bajo servidumbre. De este modo sirvió como un esclavo. Parece ser que el significado de Isaacar era fuerte, pero dócil y perezoso. Disfrutó de la buena tierra que se le asignó, pero no se esfuerza por ello. Por lo tanto, a la larga iba a ser presionado a la servidumbre que él estaba dando o brindando. Tremendo. Pasamos a la bendición de Dan, ¿sí? Dan, una serpiente junto al camino. La tribu de Dan juzgará a su pueblo. Ellos proporcionaron uno de los más destacados jueces, el cual fue Sansón. Lo podemos corroborar en Jueces 13:2. Será Dan serpiente junto al camino, ¿sí? Pero Dan era una tribu problemática. Ellos introdujeron la idolatría en Israel. Lo podemos ver en Jueces 18:30. Jeroboam mandó a construir uno de sus becerros de oro en Dan, ¿sí? Visto en Primera de Reyes 12:26-30. Y posteriormente Dan se convirtió en un centro de adoración a los ídolos de Israel, como lo vemos en Amós 8:14. Entonces es importante entender todos estos movimientos cronológicos de la Escritura. Importante, ¿no? Perdón. Algunos piensan que la frase "la serpiente junto al camino" se refiere a la idea de que el anticristo viene de la tribu de Dan. Esto basado en Daniel 11:37 y en Jeremías 8:16. Importante. Dan se queda fuera de la lista de las tribus con respecto a los 144,000 vistos en Apocalipsis 7:5-8. Pero Dan es la primera tribu listada en Ezequiel 48, ¿sí? Y este es un signo notable de la redención de Dios, de nuestro Padre Celestial. Tu salvación he esperado, Señor. La palabra hebrea para salvación es Yeshua. Este punto de la profecía es cuando Jacob estaba tan cerca de la muerte que clamó por la salvación de Jehová. Lo supiera o no, clamó a Yeshua. Qué feliz respiro es este, mis amados Ajim Bejayot, cuando tú y yo también estemos cerca de nuestro viaje final, que seamos capaces de decir, como dijo Jacob, he esperado por tu salvación, oh Señor. Aleluya.
Pasemos a la bendición de Gad. Él acometerá al final. La tribu de Gad suministró muchos soldados excelentes a David, como lo vemos en Primera de Crónicas 12:14. Un ejército lo asaltará. En los días de Jeremías y en otras veces, el ejército de Gad fue oprimido por los extranjeros. Esto lo vemos en Jeremías 49:1. Sin embargo, la victoria sería suya al final. Él acometerá al final, nos enseña la Torá. Y esta ha sido la bendición de muchos hijos de Dios, luchar aparentemente, ¿sí?, perder la batalla, pero ganar al final. Aleluya, tremendo. Es algo tremendo. Entonces vemos ahora la bendición de Aser. Él dará deleites al rey en Deuteronomio 33:24. Moshe otra vez retoma la profecía con respecto a Aser. Bendito sobre los hijos de sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje su pie en aceite. Él dará deleites al rey. Aparentemente la tierra ocupada eventualmente por Aser era suficientemente buena para satisfacer no solo las necesidades, sino también los lujos, mis amados Ajim Bejayot. Y vemos también la bendición de Neftalí, el que da hermosos cervatillos. La tierra de Neftalí estaba en una parte clave del mar de Galilea, la región donde Yeshua ministró y compartió muchas de sus enseñanzas. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra y muerte, luz les resplandeció. Esto es visto en Mateo, en el Brit Hadashah, en Mateo 4:12-16. Y vemos ahora la bendición de José, una rama fructífera. Esto es una descripción de la vida de Joseph y al mismo tiempo una bendición personal concerniente a su descendencia. Las tribus de Joseph fueron bendecidas cuando sus hijos recibieron su bendición en Génesis 48. Esta descripción de Joseph como una rama fructífera junto a una fuente habla de estar bien sustentando y provisto en su profunda y real relación con Jehová. El punto principal en el carácter de Joseph, mis amados Ajim Bejayot, era que tenía principal en el carácter de Joseph, vemos una clara y constante relación con Jehová. Y por lo tanto, Jehová lo bendijo grandemente. Él vivió para Jehová y era siervo de Jehová. Él vivió con Jehová y era hijo de Jehová. Y aunque Joseph fue tirado en una cisterna y odiado en una rama, era una rama fructífera, ¿sí? Esto se debe a que los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del Altísimo Jehová, ¿sí?, Dios de Jacob. La idea es que las manos de Jehová estaban sobre las manos de Joseph, dándole la fuerza y habilidad para manejar el arco de manera experta. Jehová estaba allí, aun cuando Joseph no lo sabía. Así que Joseph fue bendecido sin duda en su posteridad. Sus tribus fueron de las más pobladas y en ese sentido recibió la bendición material, el aspecto de la doble porción de la herencia del primogénito. Jacob pudo decir esto porque fue durante gran parte de su vida un canalla. Ahora, al final de sus días, vio lo bueno y justo que Jehová era con él. Fue muy perdonado y muy amado, como lo vemos en Lucas 7:47, ¿sí? Es algo importante. En sus palabras acerca de Joseph, Jacob enumeró 5 grandes títulos para Jehová. Estos títulos demuestran que Jacob llegó al entendimiento de quién es Jehová. Importante entender ese entendimiento de la revelación de nuestro Padre, ¿sí? Y vemos que es el poderoso Dios de Jacob. También vemos que es el pastor. También vemos que es la roca de Israel. También vemos que es el Dios de tu Padre. Y también vemos que es el Todopoderoso. Esto es mucho mejor que cuando Jacob se refirió a Jehová como el Dios de Abraham o aquel a quien tenía Isaac su padre. Como lo vemos en Bereshit 31:53. Ahora él por sí mismo sabe quién es Jehová.
Y vemos la bendición de Benjamín, lobo arrebatador. Se trata de una tribu con una reputación de fiereza. Para ver el alcance de esto podemos mirar a Ot, como lo vemos en Jueces 3, 15, 23, también a Saúl en 1 Samuel 9, 1, 14, 47, 52, y a Pablo en Hechos 1, 3. La crueldad de la tribu en general se ve en Jueces 19, 20. Así que Jacob concluye su bendición a sus hijos. Algunas de las cosas mencionadas en relación con estas tribus pueden parecer un poco ambiguas, pero solo porque no podemos saber exactamente su cumplimiento hacia el siglo venidero. A cada uno de ellos le dio su bendición. Cada hijo y cada tribu que vendría de ellos tendría su propio llamado y destino. Sin embargo, lo notable en esto es que la promesa se mantuvo, que cada uno sobreviviría y se convertiría en tribus importantes sin que ninguno pereciera durante los siglos venideros en Egipto. Y ahí después entramos a ver, mis amados Ahim Bejayot, la muerte de Jacob. Perdón, estaba tomando un sorbito aquí de jugo. Bien, entonces vemos que Jacob les hace prometer a sus hijos que lo enterrarán en Canaán. Jacob estaba confiado de que su padre Isaac y su abuelo Abraham continuaron viviendo en un estado eterno y que se reuniría con ellos. Así que él les dice que lo sepulten con sus padres. A pesar de que Jacob se encontraba en Egipto, él sabía que no era un egipcio, él era un hijo de la promesa, el heredero del pacto de Jehová con Abraham, y sería sepultado en la tierra prometida a Abraham por el pacto. ¿Sí? Y se ve que esto es dicho en la cueva que está en el campo de Macpela. Egipto estaba lleno de magníficas tumbas y por el respeto que se le tenía a Jacob pudo haber sido enterrado como un faraón, ¿sí? Pero él quería ser enterrado en una cueva oscura en Canaán, ya que en Canaán era la tierra prometida, ¿sí? Así que Jacob expira. Con esto termina la vida del último de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero el trabajo y el plan de Jehová aún no terminó. Continuará aunque pasen hombres y generaciones. Y aún sigue continuando ese trabajo. Bendito Kadosh Baruj Hu. Así que cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, Jacob no entregó su espíritu hasta que él hubo dado la última frase de amonestación y bendición a sus 12 hijos. Fue inmortal hasta que su trabajo no estuvo terminado. Mientras Jehová tuviera otra sentencia que hablar por él, la muerte no podría paralizar su lengua, mis amados Ahim Bejayot. Importante eso. Santo Kadosh Baruj Hu. Así que se reúne con sus padres. Se dice que hay 3 actitudes básicas hacia la muerte entre los antiguos griegos. ¿Sí? Sostuvieron lo que puede llamarse el punto de vista de la aceptación de la muerte. Nuestro mundo moderno realmente se vende a un enfoque que niega la muerte. El enfoque bíblico es la actitud que desafía a la muerte, ¿sí? Bendito Kadosh Baruj Hu. Y así entendemos que la muerte, ¿sí? La muerte es un estado en donde debemos abordar en diferentes cuestiones especiales. Y asimismo, entender esa dimensión es algo que iremos abordando y entendiendo, ¿sí? Muy importante. Les pido perdón que por aquí se me estropeó un poquito el perrito que estaba caminando por acá y se casi cayó, pero bueno. Bueno, entonces, entendemos cada una de esas cuestiones. Vemos que los egipcios los lloraron 70 días, Jacob fue velado durante 70 días y toda la nación de Egipto estuvo en ese mover. Un periodo de duelo real en Egipto era de 72 días y Jacob era evidentemente un hombre muy honrado por esta nación. Santo Kadosh Baruj Hu. Bien, mis amados Ahim Bejayot. Así que Joseph le pide permiso al faraón para enterrar a su padre en Canaán. El hecho que Joseph hiciera esta petición inicial no directamente al gobernador de Egipto, sino que hablara a los de la casa de Faraón, es el tipo de detalle que se sería notado por un verdadero testigo de los eventos y no inventado por un narrador. ¿Sí? Joseph explicó la solemne promesa que su padre le hizo a hacerle y el faraón le dio permiso para enterrar a Israel en Canaán.
es algo muy hermoso. Y el cuerpo de Jacob es llevado a Canaán. Eso fue un entierro espectacular, perdón. El clan entero se reunió para rendir homenaje a este hombre que era el último eslabón de los patriarcas, ¿sí? Es algo muy importante. Y esto fue sin duda un día de dedicación de los hijos de Israel al Dios de Israel, en donde lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación, ¿sí? ¿A quién? El Dios que hizo el gran pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Su dedicación al Dios de Israel sería probada durante los próximos cientos de años, pero sobreviviría. Sí, esto sobreviviría realmente. Y los hijos de Jacob a menudo se habían opuesto a él, ya que fue el entierro en Macpela, ¿sí? Y lo habían decepcionado en la vida. Cuidadosamente lo honraron en su muerte. Lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Esta era la cueva comprada por Abraham en Génesis 23:9. La única parte de la tierra de Canaán de la que Abraham tenía escritura era Génesis 23:17. Este fue el lugar donde enterraron a Sara, y lo vemos en Génesis 23:19. Y también a Abraham, como lo vemos en Génesis 25:9. Y también enterraron a Isaac y Rebeca y a Lea. En Génesis 49:31 lo podemos ver. Así que Joseph consuela los temores de sus hermanos. Ellos temían que tal vez Joseph se volviera contra ellos después de la muerte de Jacob, conociendo la naturaleza humana. Esto no era una preocupación infundada realmente, mis amados Ajim Bejayot. ¿Sí? Entonces, ellos reconocieron libremente todo el mal que ellos le hicieron. Lo que les preocupaba era la justicia, temían la justa retribución. Joseph, con su alto estatus y prestigio en Egipto, era sin duda capaz de darles esta retribución, ¿sí? Importantísimo. Y la improbable historia de los hermanos de Joseph, ¿sí? Esta historia es probablemente inventada, ya que ellos no sienten que tienen el derecho moral para pedirle a Joseph misericordia, ya que pecaron tanto contra él. Así que ponen la solicitud de clemencia en la boca de su muerto y honorable padre. Joseph lloró mientras hablaban. Joseph lloró probablemente porque sus hermanos pensaban tan mal de él que dudaban tan grandemente de su carácter. Se postraron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Respaldaron su petición de clemencia con genuina demostración de humildad. Esto es lo que podemos ver aquí, mis amados Ajim Bejayot. Pero Joseph los consuela. Joseph fue el primero en comprender que no estaba en el lugar de Dios. No era su trabajo darles el castigo merecido a sus hermanos. Si el Señor decidía hacerlo, el instrumento no sería Joseph. Desde una perspectiva humana, Joseph tenía el derecho y la posibilidad de darles el castigo merecido a sus hermanos, pero él sabía que Jehová era Dios y él no lo era. Tal retribución le correspondía a Jehová, no a Joseph, ¿sí? Así que cada creyente debe ser capaz de ver la mano absoluta de Jehová en su vida, de saber de que no importa el mal que el hombre pueda hacernos, Jehová puede usarlo para bien. Amén. Y Joseph no tenía el texto de Romanos 8:28, pero conocía esta verdad. Y sabemos, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tristemente muchos de nosotros tenemos el texto, pero no creemos esta verdad del texto. No la vivimos. En última instancia, nuestras vidas no están en manos de los hombres, sino en las manos de Jehová, quien gobierna todas las cosas para su gloria. Aleluya. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, mis amados Ajim Bejayot. Y podemos entender los paralelismos de Joseph, porque Joseph era una bendición que hubiera venido, así como les estuve explicando, que si Joseph no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar, que si no hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo habría acusado falsamente de violación. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado falsamente de violación, nunca hubiera estado en la cárcel. Y así les estuve explicando todo este paralelismo, en donde Joseph está bajo un designio divino, hasta que llega en los últimos momentos en donde Joseph salva a sus hermanos y salva también a Judá. Salvando la tribu de Judá, pues salvaría al Mesías, o la redención del Mesías, o el nacimiento del Mesías, porque si el Mesías no vino, entonces Yeshua nunca vino, ¿sí? Entonces algo muy importante, porque Yeshua viene de la tribu de Judá. Encontramos después la muerte de Joseph, ¿sí?
Joseph se encuentra todavía en Egipto, pero su corazón estaba en Canaán. Su larga vida fue una evidencia más de la bendición de Jehová sobre Joseph, como lo fue al ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Las dificultades de su vida no disminuyeron la máxima bendición de Jehová sobre él, mis amados Ajim Bejayot. Así que Joseph falleció y fue embalsado, ¿sí? Fue un embalsamiento de Joseph. De acuerdo con este pasaje, con Hebreos 11:22, Joseph nunca fue enterrado. Su ataúd se puso sobre el suelo y permaneció así aproximadamente 400 años hasta que fue llevado de vuelta a Canaán. Fue un testigo silencioso durante todos estos años que Israel iba a volver a la tierra prometida, como Jehová dijo. Joseph vivió una vida dramática de fe al final, y así es como es recordado en Hebreos 11, el cual podemos saber de que Hebreos 11 es el museo de la fe, mis amados Ajim Bejayot. Porque por la fe Joseph al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto lo vemos en Hebreos 11:22. Esto fue fe, porque confiaba en las promesas de Jehová para su pueblo. Esto fue fe, porque sabía a dónde pertenecía el pueblo de Jehová. Y esto fue fe, porque miró hacia el futuro. Esto fue fe, porque proclamó la fidelidad de las promesas de Jehová de cualquier manera posible, incluso a través de los huesos de un hombre muerto. ¿Sí? Esta promesa se cumplió 400 años más tarde. Esta promesa de haréis llevar aquí mis huesos. ¿Sí? Cuando Israel salió de Egipto, en Éxodo 13:19, esta orden demostró que el corazón de Joseph se encontraba en la tierra prometida y también demostró que era un hombre de gran fe que confiaba en cosas que aún no se veían. Lo vemos en Hebreos 11:22. Durante todo ese tiempo, si un niño de Israel veía la actitud de Joseph y se preguntaba por qué estaba allí y por qué no había sido enterrado, podrían responderle porque el gran hombre Joseph no quería ser enterrado en Egipto, sino que la tierra prometida era el lugar de él, a donde Jehová algún día nos llevará a cada uno de nosotros, mis amados Ajim Bejayot. Algunas promesas de Jehová tardarán mucho tiempo, mis amados Ajim Bejayot, para cumplirse, y tenemos que perseverar en la confianza en Jehová, ¿sí? Asimismo, debemos entender de que la fe es la que mueve montañas, ¿sí? Y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, importante es hablar las palabras del Eterno en nuestras vidas, desde nuestra herencia eterna, ¿sí? Entonces, lo importante, mis amados Ajim Bejayot, la respuesta puede darse a espera mucho tiempo. Así que esperemos en Jehová, ¿sí? Esperemos en Él, roguemos y miremos la respuesta. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, ir a esperar en Dios, ir a orar. Joseph murió esperando el desarrollo del plan de redención de Jehová, y ahí es donde el libro de Bereshit, el libro de los comienzos, termina. Concluye esperando la conclusión del eterno, amoroso y sabio plan de Jehová para cada uno de estas descendencias y tribus que habían ahí. Y así mismo aprendemos y entendemos cada una de estas cuestiones, mis amados Ajim Bejayot. Este ha sido mi comentario, mis amados Ajim Bejayot. Les pido un gran perdón por el tema de la interrupción sonora. Ha sido algo tremendo, pero bueno, bendito sea el Eterno. Estoy aquí cumpliendo hacia su pueblo, hacia su verdad y hacia la misión que Él me ha puesto en esta tierra, que es compartir con ustedes el pan de vida, el cual es salvación para mí y para cada uno de ustedes. Deseándoles los mejores éxitos, bendiciones y prosperidad en Yeshua HaMashiach, Leiraot y Shabbat Shalom, amada familia.